Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta ocasión, ya nos encontramos en la primera semana del tercer trimestre y por lo tanto, durante este periodo vamos a conocer nuevos temas en el cual lo vamos a ir viendo. Para lo cual, te voy a invitar a que prestes bastante atención a las clases de lectura y vayas apuntando las ideas claves. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un tema sumamente interesante. ¿Cuál es? Muy bien, se refiere a la novela pastoril y la novela picaresca. Como sabrás, vamos a ver sus propias características, cómo la podemos reconocer y por qué es sumamente importante ver este punto. Como ya hemos comentado, vamos a ver todo con referencia a la novela pastoril y novela picaresca. Vamos a empezar hablando sobre la novela pastoril. Vamos a ver dónde viene este origen, por qué se le llama así a este tipo. Primero, tenemos que considerar que es una de las modalidades fundamentales de la prosa de ficción renacentista en España, caracterizada por su contenido idealizante y por su estética neoplatónica. Además, también tenemos que reconocer que la novela pastoril es un subgénero narrativo épico que se configuró históricamente en el Renacimiento. Aquí vamos a encontrar las desventuras amorosas de unos pastores cultos e idealizados de una naturaleza idílica. ¿Cuál es el origen de este tipo de novelas? Pues fácil. Tenemos que tomar en cuenta que las novelas pastoriles surgen durante el periodo del Renacimiento a partir de la aparición de la alcaldía del italiano Jacopo. Además, tiene su origen en la literatura pastoril, centrada en la égloga. ¿Pero qué son las églogas? Pues esta consistía en un diálogo en que diversos pastores idealizados se cuentan sus amores desafortunados. La égloga pastoril nació con el poeta griego Teócrito, quien fue seguido por diversos poetas. Ahora, cuando nosotros tomamos en cuenta este subgénero, tenemos que tomar en cuenta los poetas renacentistas, como por ejemplo a Garcilaso. Este personaje escribe diversas églogas, pero es San Nazaro quien en su Ecardía configuró el género narrativo de tema amoroso y pastores como protagonistas. A continuación, vamos a ver algunas de las características de este subgénero, como por ejemplo, en primera instancia vamos a conocer cuál es el tema que nosotros podemos visualizar durante todo el transcurso de estas producciones literarias, como por ejemplo, la novela pastoril va a reflejar la visión idealista y poco realista del Renacimiento y su platonismo. Además, la temática es siempre amorosa, es decir, que vamos a encontrar un amor casto, y ofrece una visión estática e idealizada de la naturaleza. Acá también vamos a observar la narración es morosa y lenta. Lo que importa fundamentalmente es el análisis de los sentimientos y pasiones de los personajes y la descripción del paisaje natural. Otra característica o elemento que nosotros podemos reconocer es el tiempo y espacio. Aquí, la novela pastoril está formada por narraciones interrumpidas y que suelen comenzar in media res. Bueno, además, es un marco bucólico pastoril. Los pastores cantan al desamor en un paisaje totalmente idealizado. Podemos encontrar los tópicos de Vertus y Locus Amoenus. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de tópicos,
nos referimos a los temas que se pueden plasmar durante las producciones literarias. Hablemos un poco más del Bectus Illes. Este es una expresión latina que se traduce como dichoso aquel que, aunque con ella, se hace referencia a la alabanza de la vida sencilla y desprendida del campo frente a la vida de la ciudad. El tema Bectus Ill es una de las 4 aspiraciones del hombre del Renacimiento, que son Back to Ille, Carpe Diem, el Locus Amoenus y Tempus Fugit. Como ya hemos mencionado, Locus Amoenus es uno de los temas que se toma en cuenta en este tipo de producciones literarias. Este proviene del vocablo latín que significa lugar idílico o más cercano al original. Este viene a ser un término literario que generalmente refiere a un lugar idealizado de seguridad o de confort. Un locus amoenus es usualmente un terreno bello, sombreado, de bosque abierto, a veces con connotaciones de Edén. La literatura usa de este tipo de lugares imaginarios, en la literatura occidental al menos, en Homero, y se convierte en elemento de primera necesidad en obras pastorales de poetas como por ejemplo Teócrito y Virgilio. También tenemos que tomar en cuenta a Horacio y los comentados de Virgilio. Como serbios reconocen que las descripciones de los locus amoenus se han convertido en un retórico lugar común. Ahora, como otra característica de las novelas pastoriles vamos a encontrar los personajes. Quizás se harán la pregunta, profesor, ¿qué tiene que ver los personajes acá? Fácil. La respuesta es que aquí los personajes van a desarrollar un papel sumamente importante. Presta atención. Acá los personajes principales son los que dan nombre a este género, es decir, 1 o 2 pastores que en una tarde soleada, a la sombra de un árbol y en una naturaleza idílica cuentan sus amores desdichados causados por pastoras. Se trata de falsos pastores, pues hablan y se comportan como caballeros cortesanos. Una característica importante de los personajes es el nombre que reciben y que se usan repetidamente. Acá vamos a encontrar los nombres de, por ejemplo, Diana, Delio, etc. Acá nosotros tenemos un pequeño párrafo, un párrafo característico. Presta atención, escucha. Parnaso Monte, sacro y celebrado, museo de poetas deleitoso. Venido el parangón con el famoso, paréceme que estás desconsolado. Estoylo, y con razón, pues se han pasado las musas y su coro glorioso. A ese que es mayor monte dichoso, en quien mi fama y gloria se han mudado. Dichosa fue en extremo su Diana, pues para ser el orbe más mirada, mostró en el monte Celso su grandeza. Allí vive en su loa soberana, por todo el universo celebrada, gozándose el sitú, que es más que alteza. Tomando en cuenta el fragmento anterior, nosotros vamos a observar que va a poseer ciertas estrofas, es decir, va a tener la característica de ser un dodecasílabo, y es un soneto, además de que está compuesto por 14 versos. A continuación hablaremos un poco más de la novela picaresca, en el cual aquí sí nosotros nos vamos a enfocar un poco más. Por ejemplo, ¿qué es? Bueno, la novela picaresca supone el nacimiento de un género novelístico completamente nuevo que tuvo lugar en España en el siglo XVI. Nos referimos durante el año 1500 y tanto. Ahora, las causas y circunstancias que dieron lugar a este tipo de novelas no están demasiado claras. En un principio, se creyó que había nacido como consecuencia del gran número de pobres y vagabundos
que tenía el país, algo que según ha pasado el tiempo ha quedado en entredicho, porque lo cierto es que los demás países tenían la misma cantidad de pobres que España. Pero numerosos críticos han elaborado distintas teorías para explicar el nacimiento de este género, que van desde creer que el origen tuvo lugar en el deseo de libertad de los cortesanos de la época, hasta otras que dicen que el género estuvo relacionado con los movimientos de reforma religiosa de aquel momento. Lo que sí realmente sabemos es que es un género que nace como producto de una sociedad donde los hechos religiosos y literarios del momento influyeron en ello, y lo hace en España, porque es aquí donde el principio de la sociedad era el honor, y existía un gran número de marginados donde reinaba un gran malestar, y también porque España no tenía burguesía, pero Europa sí. Estamos pues ante un género nuevo completamente innovador, con unas características y trayectorias definidas, que tuvo una enorme repercusión en su momento y que ha perdurado de una u otra forma hasta nuestros días. Acá nosotros también vamos a ver algunas de las características que van a predominar en este tipo de novela. Como por ejemplo, en primera instancia tenemos que tomar en cuenta el protagonista, que viene a ser un personaje pícaro, de una categoría social procedente de los bajos fondos, que es utilizado por la literatura como contrapunto al ideal caballeresco. Es decir, que el personaje, además de que era pícaro, pertenecía a una sociedad, bueno, en pocas palabras, que era pobre. Su línea de conducta está marcada por el engaño, la astucia, el ardid y la trampa ingeniosa. Vive al margen de los códigos de honra propios de las clases altas de la sociedad de la época. Como otra característica, vamos a ver que se va a presentar de un carácter autobiográfico. Esto quiere decir que el protagonista narra sus propias aventuras, empezando por su genealogía, que resulta ser lo más antagónico a la estirpe del caballero, es decir, como una pequeña oposición. Otra característica que nosotros vamos a ver aquí es una doble temporalidad. El pícaro aparece en la novela desde una doble perspectiva. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Va a aparecer como autor y como actor. Eso quiere decir que, como autor, se sitúa en el tiempo presente, que mira hacia su pasado y narra una acción, cuyo desenlace conoce de antemano. Además, que se va a presentar como una estructura abierta, es decir, que el pluralismo de aventuras que se narran podrían continuarse. No hay nada que lo impida, porque las distintas aventuras no tienen entre sí más trabazón argumental que la del protagonista. Otra característica, y para ir finalizando, vamos a encontrar que este tipo de novela se va a presentar con un carácter moralizante. ¿Cómo así? Bueno, cada novela picaresca vendría a ser un gran ejemplo de conducta aberrante que sistemáticamente resulta castigada. Y para ir finalizando, como última característica, nosotros vamos a encontrar que se va a presentar un carácter satírico, es decir, la sátira, la burla, que es un elemento constante en el relato picaresco. El protagonista deambulará por las distintas capas sociales, es decir, de una sociedad baja, una sociedad alta, una sociedad media, a cuyo servicio se pondrá como criado, lo que le permitirá conocer los acontecimientos más íntimos de sus dueños, patrones o jefes, como lo quieran llamar ustedes. Todo ello será narrado por el pícaro con una actitud crítica. Sus males son, al mismo tiempo, los males de una sociedad en la que impera la codicia y la avaricia. Ahora, en la próxima clase, en el próximo video, nosotros vamos a conocer un poco más de esta producción literaria llamada El Lazarillo de Tormes.
de qué se trata, cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuál es la trama de esta producción literaria, qué valores, qué antivalores vamos a encontrar. Todo ese análisis literario lo vamos a conocer en la próxima clase, para lo cual te voy a invitar a que sigas prestando atención durante todo este proceso del tercer trimestre. ¿Para qué? Para ir construyendo un mejor aprendizaje. Bueno, chicos y chicas, en esta oportunidad ya me estoy despidiendo de cada uno de ustedes. Espero que hayan tomado apuntes de las ideas sumamente importantes de esta clase, por no decir todo. Bueno, jóvenes, me despido con un fuerte y caluroso abrazo, y que Dios y la Virgen María me los cuide a cada uno de ustedes. Los espero en la videoconferencia o por la plataforma Educay para poder atender a sus diversas inquietudes.